Hola, buenos días con todos. Ya son las 10, entonces vamos a dar comienzo a otro nuevo webinar sobre Vimex, concretamente sobre el calibrador MC6. El webinar va a constar de dos partes. Una parte que la haremos de 10 a 11 y que será una parte quizá un poco más teórica, en la que vamos a conocer todos los equipos que tenemos con Vimex, todos los productos, qué es Vimex, y otra segunda parte en la que vamos a explicar los módulos de trabajo del calibrador MC6. El día miércoles se realizará otro webinar, que es la continuación de este, que será eminentemente práctico y en el cual se realizarán varias prácticas con instrumentos de presión, de temperatura, un pechímetro, muy interesante para los usuarios que ya cuenten con el equipo o aquellos que no lo conozcan y quieran conocerlo con un poco más de detalle. Entonces, antes de comenzar, voy a hacer un rápido cuestionario y de ahí empezaremos. Antes me gustaría que levanten la mano las personas que me estén escuchando con claridad. Si es que tienen algún problema, me lo puedan comunicar a través del chat. Ok, en cualquier caso, mi compañero, el ingeniero Hugo Torres, del área de soporte de aquí de Controlware, estará en un segundo plano ayudándome con algunas consultas que puedan tener o si es que se realizara alguna maniobra con los equipos y se le requiriera. Ok, entonces, como les decía, vamos a realizar un pequeño sondeo. ¿Cómo se enteraron del webinar? Otra pregunta es si han escuchado de Vimex en alguna ocasión. La siguiente consulta es que se han manipulado en alguna ocasión un comunicador de procesos. Si ustedes realizan calibraciones de campo o recién se están iniciando. Correcto, pues entonces ya con esto vamos a empezar con la primera parte. Vimex, en pocas palabras, es una empresa finlandesa, por lo tanto, de origen europeo, que brinda soluciones de calibración desde hace ya casi 40 años. Es una empresa especializada en calibración. Todos sus productos giran en torno a la calibración de instrumentos de proceso. Por lo tanto, vamos a tener equipos muy buenos y muy especializados. Cuenta con el certificado ISO 9001 relativo a la calidad, acreditado por el FINAS, que es el ente regulador finlandés, al igual que tenemos aquí en Perú el INACAL, y cuenta con la IEC 17025, que es la certificación que todo laboratorio de calibración debe de tener para poder realizar calibraciones y, en este caso, fabricar equipos. Cumple con las directivas ATEX y ECX, porque vamos a tener equipos con los que vamos a poder trabajar en atmósferas explosivas, y está aprobado por el CSA, que es un ente canadiense bastante exigente. Entonces, en ese sentido, vamos a cumplir con normas muy rigurosas. Vimex
pertenece al ILAC. El ILAC es una organización internacional a la cual se encuentra suscrito el INACAL, al igual el FINAS también se encuentra suscrito. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener ningún problema con las certificaciones que tengan nuestros equipos que vienen de fábrica del FINAS. Los clientes e industrias en los que BIMEX se ha posicionado, en realidad vamos a estar prácticamente en todas las industrias: petróleo y gas, petroquímica y química, centrales eléctricas, farmacéutica, alimentos y bebidas. Estas dos son especialmente rigurosas, para lo cual necesitan equipos extremadamente precisos, y BIMEX está en estas industrias desde hace ya muchos años. Pulpa y papel, metalúrgica e industria. Aquí en Perú, BIMEX ha penetrado en petróleo y gas, y petroquímica también ya lleva años penetrando en el mercado de generación. Y bueno, farmacéutica aquí en Perú no hay demasiado, pero sí hay alimentos, y bueno, hay varias de las empresas más importantes que tenemos en el panorama nacional que han apostado por BIMEX. Algunos datos y cifras significativos es que BIMEX tiene más de 10.000 clientes en todo el mundo, en 130 países, abarcando todos los continentes. Es decir, prácticamente estamos en todo el mundo. Y un dato importante es que el 96% de los clientes recomendaría BIMEX a un colega. Si ustedes necesitan alguna referencia de BIMEX, nosotros se las podemos dar encantados, especialmente en Perú, que es donde nosotros nos encontramos. Pero si es que también quieren alguna referencia en otra parte del mundo, también podemos preguntárselo a Casa Matriz. Más de 1.500 nuevas licencias de software en los últimos 3 años, con más de 5.000 usuarios. BIMEX, aparte de calibradores y equipos de campo, va a tener un producto muy especializado, que es un software de calibración. Entonces, este software va a poder trabajar de forma independiente o de forma conjunta con el calibrador. Obviamente, si lo hace de forma conjunta con el calibrador, lo que vamos a tener es un proceso muy automatizado. Tenemos un cliente que gestiona todas sus instalaciones de forma centralizada y se encuentra en 24 países. Entonces, esa es la potencia de un software, poder gestionar de forma corporativa o poder gestionar a nivel de planta. La idea es que toda la información que se genere en el proceso de calibración se centralice a través de una misma herramienta, en este caso el software. El equipo de BIMEX ya es un equipo con una dilatada experiencia, con una media de 10 años. Entonces, en este sentido, siempre van a tener un muy buen soporte por parte de la marca y por nuestra persona. Vamos a ver cuáles son la oferta de BIMEX, cuáles son todos los equipos que tenemos en BIMEX, y de esa manera vamos a ver cuándo vamos a seleccionar un equipo u otro. En este caso, el MC6, pues van a ver cuándo vamos a necesitar un equipo tan potente. Empezamos por el software. El software de calibración se utiliza cuando el número de instrumentos ya es lo suficientemente grande como para decir, ya necesito una herramienta que me ayude a gestionar, a planificar y a analizar los datos que se generan en mi proceso de calibración. Porque la documentación que se genera en un proceso de calibración es tan grande que llega un momento en el que eso se desborda y se necesita una herramienta que cuando te llegue un inspector y haga una auditoría, necesito la información de este instrumento, cuándo se ha cambiado, cuál ha sido el comportamiento de este instrumento en el tiempo, cuáles son los resultados,
Cuando te van a auditar internamente, tú necesitas tener todo a la mano y poderlo tener de forma rápida. Y de esta forma el software nos va a ayudar bastante. Como decía, el software se va a comunicar con los calibradores, en este caso los calibradores de Vimex, pero también se va a poder comunicar con calibradores de otras marcas. El requisito es que tengan el documentador instalado en el calibrador, es decir, un calibrador documentador. Por otro lado, es un software intuitivo, robusto, como decía, se almacenan los datos en una base de datos, por lo tanto, la potencia del proceso va a ser muy grande. Las calibraciones van a ser planificadas y programadas. ¿Por qué planificadas y programadas? Porque el software te va a alertar de cuándo se deben de hacer las calibraciones. Te va a dar toda la información que necesitas para planificar, para ver cuáles son los instrumentos que tienes que calibrar y a quién se los vas a asignar, con qué calibrador se va a hacer. Vas a tener todas las calibraciones colgadas en un árbol jerárquico de una manera ordenada. Entonces, en este sentido, nos va a ayudar bastante a analizar y a optimizar las frecuencias de calibración. Uno debe saber cuándo se debe de cambiar un instrumento. Hay plantas que tienen un plan de cambiarlo cada 6 meses o cada año. Y bueno, si tú haces un estudio de las tendencias históricas, pues va a haber ocasiones en las que se necesite cambiar cada menos tiempo o al revés. Un instrumento que se comporta muy bien, lo cambias cada 2 años porque no es necesario cambiarlo antes. Y esto se va a poder analizar en el software. Y generar toda la documentación, si es que la quieres tener impresa o en un formato PDF, pues ahí vamos a tener esa capacidad. En Vimex vamos a tener bloques secos de temperatura, 2 bloques secos, uno para campo y otro para el laboratorio. El bloque seco MB es el bloque que vamos a utilizar más en laboratorio, que proporciona el nivel de precisión de un baño para aplicaciones industriales. Es un bloque de alta precisión y nos va a proporcionar el nivel de precisión de un baño. Este bloque se utiliza en laboratorios y vamos a tener rangos de temperatura de menos 45 grados a 700 grados. Esto no quiere decir que el mismo bloque te genere ese rango, sino que vamos a tener rangos desde menos 45 hasta una temperatura de otra a otra y así en diferentes tipos dependiendo del modelo. El bloque seco FB es el bloque que vamos a utilizar en campo. Es un bloque de temperatura ligero y también es un bloque de alta precisión para su uso en el campo. Es un bloque que, a diferencia del anterior, va a generar temperaturas de menos 25 grados a 660, un rango un poco menor, pero a diferencia del anterior, va a llegar a esas temperaturas de una forma muchísimo más rápida. Por eso es que es un bloque seco para campo. Aparte de ser un bloque seco, lo vamos a poder utilizar como controlador. A ver, un momento que tenemos una consulta. Ok, una consulta de Hugo. Como decía, el bloque seco se va a poder comunicar con el calibrador MC6. ¿Y para qué nos sirve que se comunique? Porque cuando nosotros vamos a hacer una calibración de 2, 3, 4, 5, 6 puntos, desde el MC6 vamos a mandar la consigna y automáticamente el bloque va a llegar a esas temperaturas, primero a una, luego a otro, luego a la siguiente, y cuando termine, todos los datos se van a quedar grabados en la memoria del MC6, ya listos para generar un informe o para dejarlo en el MC6. Entonces, de esa forma vamos a ahorrar mucho tiempo porque ya no vamos a estar ahí parados esperando a que lleguen las temperaturas, sino que el equipo lo va a hacer solito.
Entonces, en ese sentido, es muy interesante que podamos comunicarnos con el MC6. Si es que ustedes ya tienen un bloque seco, hay bloques secos de otras marcas que también se pueden comunicar con el MC6. Tenemos algunos drivers para marcas como Fluke, Ametec o Jofra o otras marcas que siempre y cuando tengan un puerto serial nos vamos a poder comunicar con el MC6. No para todos los modelos, pero sí para muchos de ellos. Y también vamos a tener una versión que tenga un puerto para poder trabajar con un sensor de referencia. Aquí va el inserto, entonces si queremos que el sensor vaya en el mismo inserto, pues vamos a poderlo trabajar de esta manera. También vamos a tener controladores de presión. Al igual que podemos hacer una calibración completamente en automático de temperatura, pues también lo vamos a poder hacer con el controlador de presión POC8. El POC8 puede trabajar o de forma independiente o en combinación con el MC6, es decir, comunicándose con el MC6. Y así lo que ganamos es que el MC6 manda la consigna y él la ejecuta solito y cuando haya terminado, pues manda los datos al MC6 y ya están listos para documentarlos o analizar o lo que deseen hacer con los datos. Vamos a poder controlar presiones hasta 210 bares y vamos a poder trabajar con dos rangos de medición de presión internos. Es decir, podemos utilizar uno para altas presiones o otro para bajas presiones. Y además este equipo puede incluir un módulo barométrico. Si es que vamos a trabajar con presión atmosférica. Si es que no queremos trabajar con un controlador de presión, vamos a tener las bombas manuales que además de ser portátiles van a poder llegar a rangos de presión diferentes. Por ejemplo, tenemos rangos desde menos 95 a 35 bares. Esta es la última bomba que ha salido en Bimex, que te genera presión y también te genera vacío. Estas dos bombitas, lo que se ha hecho ha sido fusionarse en esta bomba. Es decir, si antes teníamos la PGM que generaba de 5 a 20 bares y la PGV que generaba desde menos 1 bar a 0 bares, pues ahora vamos a tener la PGC que va a ir desde menos 1 bar a 35 bares. Si lo que queremos es alta presión, ya lo que vamos a tener es bombas hidráulicas. Esta bomba, la PGXH, va a ir hasta los 700 bares. Luego, estas dos bombas ya son bombas muy finas que se utilizan en industrias muy exigentes, como puede ser la alimentaria o la farmacéutica, y que esta, por ejemplo, es neumática y nos va a dar vacío y alta presión hasta 140 bares. Y esta bomba nos va a dar un ajuste muy fino entre 400 y 400 milibares. Una cosa a destacar es que Bimex fabrica sus propias bombas y son bombas robustas. Son bombas con mangos de metal y todas las bombas van a tener kit de mantenimiento. Por lo tanto, si es que tuviéramos que hacer algún mantenimiento, siempre vamos a tener repuestos. En este sentido, las bombas de Bimex son muy interesantes. Ya empezamos por los calibradores. El calibrador más sencillo que tenemos en Bimex es el calibrador MC2, que bueno, es sencillo porque no vamos a tener opciones de hardware y software avanzadas que vamos a tener en otros equipos, pero es el típico calibrador convencional que utilizamos en campo para generar presión, para poder medir
temperatura, señales eléctricas para poder generar corriente, tensión, frecuencia, simular termopares, termocuplas, lo que se realizaría con un calibrador de procesos estándar. Entonces, esto lo vamos a realizar con el MC2. Ventajas añadidas que tiene este equipo respecto a otros equipos que tenemos en el mercado. La precisión de este equipo es muy alta y igual que otros equipos va a poder trabajar con módulos externos de presión hasta 1000 bares. Si subimos un escalón, tenemos el MC4, que el MC4 básicamente hace las mismas cosas que el MC2, pero además de eso es un calibrador de proceso y documentador. Documentador quiere decir que todos los datos del proceso de calibración lo vamos a poder grabar en la memoria. Y de esta forma vamos a poder imprimir informes de calibración y en el caso de que tengan el software CMX Vimex, comunicarse con el software de calibración. Es decir, si ustedes tienen un software para gestionar todo su proceso, puede ser que tengan un MC4, puede ser que tengan un MC6 o un calibrador de otras marcas. Entonces, en el CMX nos comunicamos con estos calibradores. Lo importante es que tengan documentador para poder importar toda la data. Y como decía, si es que no tienen CMX, igualmente van a poder generar informes de calibración, imprimirlos, porque hay una herramienta de software que se llama Logical, que la vamos a utilizar para generar en los documentos lo que es en papel. Vamos a dar otro salto más. En realidad, del MC4 al MC6 damos ya 2, 3, 4 escalones, porque ya aparte de tener un calibrador como el MC2, un calibrador como el MC4 que documenta, ya el MC6 es un calibrador de campo que integra un comunicador. Es decir, en el mismo equipo vamos a tener un calibrador y un comunicador. Entonces, vamos a poder calibrar presión, temperatura, señales eléctricas. Por otro lado, vamos a tener un comunicador para HART, Fieldbus Foundation y Profi-ASPA. Es decir, en el mismo equipo nos vamos a poder comunicar con instrumentos que tengan hasta 1, 2, 3 protocolos de comunicación. Entonces, en este sentido, es una herramienta muy potente. Tener una herramienta portátil que la podamos llevar a campo y poder configurar nuestros instrumentos, comunicarnos con nuestros instrumentos. Y si es que estamos haciendo una calibración y tenemos que hacer un ajuste, pues podemos hacer un ajuste sin desconectarnos en ningún momento del instrumento, realizamos el ajuste y volvemos a hacer la calibración. Entonces, de esa manera vamos a tener una herramienta que en un solo equipo vamos a integrar varios equipos. Al igual que el MC4, es un equipo que va a llevar el documentador, que es una opción de software, y de esa manera vamos a poder comunicarnos con el CMX y documentar todo nuestro proceso. Otra de las opciones avanzadas que vamos a ver es que los módulos de presión son internos. Podemos tener 1, 2, 3 y detrás un módulo barométrico, como veremos más adelante. No voy a contar más del MC6 porque como gran parte de la presentación va a ir sobre el MC6, lo dejamos aquí para verlo más en físico. Si es que ustedes tienen instrumentos que van a estar en atmósferas explosivas, entonces vamos a trabajar con el MC6-X, que es el último calibrador que ha salido al mercado. Al igual que el MC6, vamos a poder calibrar presión, temperatura, señales eléctricas. También lleva un comunicador integrado de campo para los 3
protocolos de comunicación, también es documentador y una cosa muy importante es que se puede utilizar en todas las áreas y divisiones clasificadas. Es decir, para cualquier área que ustedes tengan, este equipo tiene todas las certificaciones necesarias. Para ello, a diferencia del MC6, se ha tenido que sacrificar algún componente, como por ejemplo la batería, que en el caso del MC6 es una batería de litio. Pues en este caso, este tipo de baterías no se pueden utilizar en ambientes explosivos. Tiene otra batería. En lugar de tener 3 módulos internos de presión, tiene 2. Pero salvo eso, es un equipo que tiene las mismas cosas que el anterior. Si ustedes lo que necesitan es un banco de calibración, porque la mayor parte de los trabajos los van a realizar en taller, pues entonces BIMEX va a tener equipos de bancos de calibración que se construyen de forma completamente personalizada. Lo que es medidas, los módulos, los equipos que van a querer que lleven, eso se hace un trabajo al detalle. Entonces, vamos a tener, por un lado, bancos de ensayos fijos y también vamos a tener carritos portátiles. Y como les decía, vamos a tener una amplia modularidad y versatilidad para personalizar la solución. Si necesitan información detallada, pues se pueden comunicar con nosotros y lo vemos. Algunos líderes de la industria que utilizan BIMEX, como ya habíamos dicho al principio, BIMEX lo tenemos prácticamente en todos los países en el mundo. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos, como puede ser Iberdrola, una multinacional española que tiene una grado de penetración muy grande en lo que es en energías renovables. Emerson, que la pongo porque es nuestro aliado y nuestro competidor al mismo tiempo. Ellos utilizan BIMEX, pero competimos con sus comunicadores, que en nuestro caso va integrado en el mismo equipo. Y bueno, AstraZeneca, General Mills, Sauder Company, bueno, estos son simplemente algunos ejemplos. Aquí en Perú también tenemos BIMEX, como habíamos dicho al principio, bastante implementado lo que es en minería y también lo que es en el sector de generación. Engie, Cobra, que gestiona las 2 plantas por ejemplo, Reca, Eten, en Engie Chilca 1, Repsol, Refinería La Pampilla, el grupo Nestlé y Gloria también utilizan BIMEX. Entonces, en este sentido, tenemos empresas muy importantes que confían en BIMEX. Vamos a ver un poco ya solamente el equipo MS6, algunos de los controles que tiene. El equipo MS6 vamos a tener, por un lado, hardware, opciones de hardware que vienen de forma estándar y opciones de hardware que son opcionales, que van a ir en función de su necesidad y su requerimiento. Entonces vamos a tener 2 puertos Thermopar, TC1 y TC2, que ya los veremos más adelante. Vamos a tener 2 puertos para sensores RTD, R1 y R2. Por lo tanto, en el mismo equipo vamos a tener 4 entradas para sensores de temperatura. Luego vamos a tener salidas de voltaje, corriente y frecuencia, como en cualquier equipo, al igual que entradas de voltaje, frecuencia y contactos. Y luego vamos a tener conexiones para medir corriente, fuentes de alimentación de lazo, que la va a generar el propio equipo, para HAR y FIDOS Foundation. Luego vamos a tener un teclado de membrana, que es aquí. Esto de aquí es la pantalla táctil, que ahora veremos. Como decía, vamos a tener una tarjeta electrónica,
para nuestras conexiones eléctricas con 2 puertos RJ y 2 puertos RTD. Aquí vamos a tener nuestro puerto para el puerto de Termopar 1, Termopar 2, para nuestro RTD 1 y este RTD 2. Además, vamos a poder tener 3 módulos de presión interna, que son estos de aquí, y detrás vamos a tener el módulo barométrico. Este es el módulo barométrico, la parte posterior. Y aquí vamos a tener una conexión para módulos externos de presión. En la parte lateral del equipo vamos a tener 2 puertos USB tipo A, que son estos de acá, para conectarnos a los controladores, ya sea de temperatura o de presión. Un puerto USB para conectarnos a nuestra computadora. Un puerto Ethernet que vamos a utilizar normalmente más en fábrica para hacer mantenimiento del equipo y la alimentación del equipo. Como decíamos, el módulo barométrico va a estar en la parte posterior y también es un opcional, si es que van a querer tener presión absoluta. La memoria es una memoria muy similar a la de los ordenadores personales, es una memoria de estado sólido a prueba de impactos. Y por último, la pantalla, que es una pantalla de alta resolución de 5.7 pulgadas. La batería es una batería, como habíamos dicho, de litio, que va a tener una capacidad hasta 4.000 mAh. Más o menos vamos a poder tener tiempos de funcionamiento de 10 a 16 horas. Eso también dependerá un poco de qué trabajos estemos haciendo y un tiempo de carga de unas 4 horas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre el equipo, pero ya físico. Voy a conectar la cámara. Ya deben de estar viendo los equipos. Por favor, levanten la mano si es que pueden verlos. Ok, correcto. Bueno, como habíamos dicho, aquí tenemos el equipo MC6. En nuestro caso, vamos a tener 2 módulos de presión. En Bimex vamos a tener 3 tipos de patrones. Vamos a tener nuestro patrón eléctrico, que será este de acá, que es un patrón que debe ser certificado. Vamos a tener patrones de presión, que son estos de acá, más luego los módulos externos de presión. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Este es un módulo de presión que va a ir, a ver, hasta 600 bares. ¿Ok? Entonces es un patrón que también debe ser certificado. Y ahí más al fondo tenemos otro patrón que es nuestro patrón de temperatura, que son los bloques secos. Entonces, en el patrón eléctrico vamos a tener, como habíamos dicho, el puerto TC1, que es este de aquí, que es un patrón push button. Es decir, vamos a poder insertar directamente nuestra termocupla con el alambre pelado. Y aquí vamos a tener el puerto TC2, que al igual que en otras marcas, es un puerto en el que vamos a poner un microenchufe o enchufe plano. Y aquí vamos a tener nuestro puerto, que es este de acá, R2, que es un conector LEMO, que nos vamos a conectar con un cable especial, que es de Bimex, del cual van a salir 4 bananas y nos podremos
conectar, al igual que en el puerto R1, a un RTD de 2, 3 o 4 hilos, que tenemos para 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos. Esto luego lo vamos a ver un poquito mejor cuando utilicemos el simulador remoto para poder ver todos los módulos del MC6. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Lo voy a acercar aquí un poquito. Bueno, entonces aquí vamos a tener nuestras salidas de tensión, miliamperios y frecuencia, si es que queremos generar. Y luego, si es que queremos medir, pues aquí vamos a tener nuestra entrada para medir tensión, frecuencia, estado de los contactos, contador de contactos, también para nuestros equipos de 420 miliamperios y también para conectarnos a nuestros instrumentos que se comunican a través de un protocolo de comunicación. Como habíamos dicho, Fieldbus, Profibus PA o HART. Aquí tenemos nuestro teclado de membrana que utilizaremos en alguna ocasión. Más vamos a utilizar la pantalla táctil, que la voy a encender ahora mismo. Correcto. Antes de empezar a ver el MC6, olvidé mostrar las bombas de presión, que las tengo acá. Como ven, son bombas metálicas con mangos metálicos. Entonces esta, por ejemplo, es la PGM, que funciona, que es neumática. Y aquí vamos a tener la bomba hidráulica. Esta bomba, por ejemplo, va hasta 700 bares. Entonces vamos a continuar. Voy a ponerlo en modo espera para que puedan ver. Aquí pueden ver los módulos de presión. Tenemos P1, P2, el P3 no lo tenemos instalado. Como había dicho, el puerto LEMO para R2, para el termopar. Perdón, para el RTD. Aquí sería para conectarnos a un módulo externo de presión, como este de aquí que tenemos. Los módulos internos de presión van a ir desde -1 hasta 160 bares. Entonces, si es que queremos ir a presiones mayores de 160 bares, con este puerto nos podemos conectar a módulos que van a ir desde -1 a 1000 bares. Entonces, de esa forma vamos a tener bastante más flexibilidad. Si le damos la vuelta al equipo, pues vemos aquí el módulo barométrico. Aquí el equipo nos va a indicar cuál es el puerto que tenemos instalado. En nuestro caso el P160, que va de 0 a 160 bares. Y en este caso el P20C, que va desde -1 a 20 bares. ¿Ok? Y en la parte lateral, como habíamos visto, pues tenemos el puerto Ethernet, los dos puertos USB para conectarnos al controlador. Estos son puerto USB para la computadora, para los controladores, puerto Ethernet y puerto de alimentación. ¿Ok? Y lo ajustamos, lo dejamos ahí bien metido.
El equipo aquí tiene una abrazadera de mano que te permite tener una mano libre y además el equipo tiene una correa de cuello que nos va a permitir trabajar teniendo las dos manos libres. Así un poco como podemos ver. Entonces muchas veces uno necesita subirse a una escalera, hacer un trabajo en altura. Entonces es que vas con tu equipo MC6, pues ya no vas a necesitar al típico compañero que te va alcanzando todas las cosas, porque ya las puedes llevar tú mismo, porque tienes tus dos manos libres. Entonces el equipo, como podemos ver, es un equipo pues bastante robusto. Aquí en los laterales tenemos el típico protector contra los impactos. Es un equipo IP65, lo que quiere decir que va a resistir lo que es polvo y agua. Entonces esto sería un poco la apariencia del MC6. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos en modo remoto para poder ver un poco más en detalle el equipo. Entonces para ello me voy a conectar con el cable. Y con este cable lo ponemos en la computadora. ¿Y esto para qué nos sirve? Primero, para poder dar las capacitaciones. Y por otro lado, nosotros vamos a coger el control del equipo y esto nos va a permitir dar soporte a nuestros clientes. Lo vamos a hacer desde aquí. Y bueno, todos los típicos ajustes que podemos tener en un equipo. Por último, el ajuste o la información que tenemos de la batería, que si damos un clic vamos a tener la información del estado de nuestra batería. Entonces, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en este momento. Ya hemos visto un panorama general del equipo, que como han podido ver, pues es bastante completo. En el mercado pues tenemos equipos que realizan algunas de las tareas, pero todas las tareas juntas, como lo tenemos en el MC6, pues bueno, nosotros podemos presumir de tener un equipo altamente completo e integrado. ¿No hay ninguna consulta, ninguna pregunta? Ok. Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado.